Buenas tardes, hermanos. Hoy domingo 23 de enero, Dios nos da la bendición de adorar juntos. Nos invita para que le cantemos alegres, le sirvamos con alegría, reconozcamos que Él es Dios. Entremos a sus puertas con acción de gracias. Alabemos su nombre porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Ofrezcamos nuestra vida en alabanza y en adoración, postrándonos en su presencia. Cantemos el himno número 420. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración, Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, la honra y honor, Hijo de Dios. Recibe
Hermanos, les invito a que hagamos una oración. Venimos ante tu presencia, Señor, a ofrecerte este culto de alabanza y de adoración a tu nombre. Ofrecemos, Señor, nuestras vidas como una ofrenda, como un holocausto de olor grato para ti, Señor. Te damos muchísimas gracias, Padre, por este domingo que permites que estemos juntos adorando tu nombre. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu amor que nos das día a día en este tiempo que estamos viviendo muy difícil, Padre. Pero tú eres bueno y tus misericordias son grandes cada día. Por eso te alabamos, por eso te glorificamos. Señor, esto te lo ofrecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Leamos en el libro de Isaías capítulo 1, versículos 10 al 20. Llamamiento al arrepentimiento verdadero. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecido mi alma. Me son gravosos. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén. Tal como somos, hermanos, vengamos ante el Señor y ofrezcamos nuestra vida como sacrificio agradable en su honor. Cantemos el himno Tal como soy. Tal como soy de pecador, sin más confiar.
Hermanos, les invito a que me acompañen a dar lectura a Romanos capítulo 12, los versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios así: deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Vamos a escuchar el mensaje de este día que se titula El Holocausto Cristiano, a cargo del presbítero Manuel Martín. Pidamos la dirección del Señor. Padre bendito, guíanos con tu Espíritu Santo para entender tu palabra, que sea una bendición a nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos. Dios nos da la bendición de saludarles de nuevo y nos permite reunirnos como familias para adorar su nombre, todavía en nuestras casas. Nuestras autoridades eclesiásticas nos han recomendado que sigamos reuniéndonos en nuestras casas por causa del rebrote del COVID. Que el Señor nos siga guardando. Sigamos esperando en oración para que Dios ponga fin a estas enfermedades que tanto daño han causado. Tomando las figuras de los sacrificios del Levítico y sus grandes enseñanzas, hoy consideraremos el holocausto cristiano, basados en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En primer lugar, notamos que el holocausto cristiano es una respuesta a la misericordia de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. La misericordia de Dios consistió en salvar al hombre de la condenación sin merecerlo, por medio del sacrificio de su Hijo en la cruz. Fue librado de las culpas y condenación de sus pecados. Ahora el sacrificio de Cristo mueve al creyente a dar respuesta para ofrecerse en holocausto espiritual. Hablamos de un holocausto espiritual o holocausto cristiano, porque los holocaustos de los judíos o los holocaustos del Antiguo Testamento culminaron y vieron su fin cuando Cristo vino a ofrecerse en sacrificio, lo que agradó y complació completamente a Dios. Ahora, Dios ya no pide que se ofrezcan aquellos sacrificios del Antiguo Testamento, porque ya no son necesarios. Lo que pide es un holocausto espiritual, que consiste en dedicarle nuestros cuerpos, nuestras personas, nuestro ser entero,
habiendo sido vivificados por la palabra y por su espíritu, habiendo sido limpiados por la sangre de Cristo. Dicho holocausto espiritual debe expresarse en una vida limpia, en una vida de servicio a Dios, para proclamar su gloria y para hacer bien y servir a los que nos rodean. En segundo lugar, el holocausto cristiano consiste en una entrega total. Esta entrega consiste en presentar nuestros cuerpos a Dios en sacrificio vivo, santo y agradable, porque dejaron de ser instrumentos de iniquidad y pecado. Se requiere que sean vivos, santos y agradables, porque así lo demanda Dios, y es el camino de la vida cristiana. Los animales destinados para ser ofrecidos en holocaustos tenían que estar vivos, sin defectos, limpios y sanos. Pero aquellos sacrificios cubrían los pecados provisionalmente. Mas cuando Cristo vino, con el sacrificio de su sangre, cubrió perfecta y completamente nuestros pecados. Hizo una expiación completa y final. Recordemos que cuando Jesús moría en la cruz dijo, consumado es, tetelestai, en griego, que significa todo está pagado. Cristo fue consumado en holocausto, completó todo lo que debía hacerse, cumplió la ley a cabalidad y nada dejó pendiente. Así pagó por el pecado de los hombres. Entrega total y pago total. Cristo no solo vino a salvar el alma del hombre, sino también su cuerpo. Vino a salvar su ser entero. La salvación que le ofrece es total. Por eso el holocausto del cristiano es la entrega total de su ser a Cristo, que incluye su tiempo, su vigor, su talento, su servicio. Un servicio ferviente y todo lo que posee. Esto no significa que sea una compensación o pago por lo que Cristo hizo a su favor. Es imposible pagar lo que Cristo hizo a su favor, a favor del pecador. Por lo tanto, en gratitud, en obediencia, los cristianos tienen que ofrecerse en holocausto espiritual a Dios y al hacerlo, ellos son los sacerdotes que ofrecen la ofrenda de su vida en el altar del Señor. Nosotros los cristianos de hoy somos el sacrificio espiritual del fuego divino. Somos la ofrenda del holocausto espiritual que debe consumirse en el altar espiritual de Dios. Es maravilloso saber que en Cristo somos olor grato a Dios, porque llevamos el aroma grato de Cristo, que fue la única ofrenda que aceptó como olor fragante. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 15 dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Pero también recordemos que el rey David dijo, los sacrificios de Dios
son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51, 17. El sacrificio del holocausto que Dios acepta es sentir dolor por nuestros pecados, mostrarle humildad y arrepentimiento. En tercer lugar, el holocausto cristiano es la expresión de un culto racional. Nuestro texto dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La expresión culto racional se refiere al acto adorativo que se ofrece a Dios. La palabra racional viene del término griego lógicos, que se refiere a la facultad de razonar, lo razonable, lo racional. Los cultos donde predominan más las emociones que el razonamiento se vuelven irracionales, pierden su sentido y el orden. El culto ofrecido a Dios debe estar guiado por un buen entendimiento y por una conciencia despierta, dirigida e iluminada por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo de Dios. En un culto racional no hay lugar para los excesos ni actos descontrolados. Con esto no damos a entender que la base del culto sea la razón humana, sino que el culto debe quedar bien entendido por los adoradores. Nosotros no adoramos a ciegas. Entonces, presentarnos a Dios en sacrificio lo hacemos conscientemente, razonablemente y de acuerdo a los principios cristianos. Nosotros no adoramos a ciegas ni en ignorancia. Recordemos que Jesús dijo a la samaritana que ella y los demás samaritanos no sabían lo que adoraban. Juan 4, 22. Ofrecer un holocausto espiritual bajo un culto racional significa cumplir consciente las pautas bíblicas. En el antiguo pacto, los israelitas razonablemente ofrecían sus ofrendas de sacrificio porque lo hacían cumpliendo las reglas que Dios les mandó. En el nuevo pacto, son las misericordias de Dios en Cristo que nos motivan a ofrecernos en holocausto espiritual, cumpliendo también las reglas y los principios cristianos. En cuarto lugar, el holocausto cristiano significa la renovación interna del cristiano. Nuestro texto bíblico nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No olvidemos que esta carta dirigida a los cristianos de Roma por el apóstol Pablo en el año 56 después de Cristo, era el tiempo en que todavía el paganismo imperaba en la cultura y costumbres romanas. Los romanos paganos, también ofrecían
sus sacrificios y holocaustos, pero eran paganos e idolátricos. La influencia del cristianismo vino a cambiar esas ofrendas paganas. En el año 391 después de Cristo, las autoridades declararon ilegales los sacrificios y se impiden celebrarlos en su totalidad. Se impidió la entrada a los templos paganos. Se impidió la adoración al emperador y el culto a las imágenes, a los dioses. Y se destruyeron algunos templos, como el Serapeum de Alejandría, que era un monumental santuario dedicado al culto de Serapis o a Serapis, un dios griego egipcio fundado en el año 300 antes de Cristo. Pero como hemos señalado, en los tiempos del apóstol Pablo, todavía se ofrecían sacrificios y cultos paganos. A estos primeros cristianos de Roma, que habían sido regenerados por el Evangelio, se les pedía no conformarse a la cultura y a las tradiciones paganas de su época. En su lucha contra toda una cultura sumida en la oscuridad, en la ignorancia espiritual, necesitaban transformarse, necesitaban renovar su manera de pensar. Ahora, la meta de su vida era conocer y hacer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Eso los guiará a transitar los caminos correctos de su fe cristiana. Para nosotros los cristianos de hoy, se nos ordena no conformarnos a la cultura, a las tradiciones y a la manera de pensar de este siglo que está plagado del neopaganismo, de idolatría de la cultura y costumbres modernas, de sutilezas y engaños que ofenden y van contra Dios y tienen la habilidad de desviar a los cristianos. Nosotros también necesitamos transformar nuestra mentalidad y manera de ser para que agrademos a Dios y no a los hombres. Si hasta ahora no hemos avanzado en nuestra fe y vida cristiana, es un indicativo de que no estamos renovando nuestro entendimiento para poder transformarnos. No nos estamos ofreciendo totalmente al Señor. Esta renovación no es express, no es momentánea, no es temporal, sino es continua, es constante, porque somos imperfectos y débiles y estamos rodeados de enemigos y de un ambiente malo que quiere doblegarnos y causarnos daño. Hoy podemos acercarnos al altar del Señor para decirle que nos renueve, que seamos el holocausto que use para servirle y para motivar a otros a servirle. El holocausto cristiano es nuestra entrega total al Señor. Es la ofrenda de nuestra vida que le dedicamos, que por su gracia y misericordia podemos venir ante su presencia gracias al sacrificio de Cristo. Nuestro holocausto cristiano es servir al Señor Jesucristo, servirlo con fervor, con diligencia, con esfuerzo.
que no sea superficial ni mezquino, sino sirvámosle con un corazón generoso y sincero. Hay un himno que puede servirnos de reflexión al decirnos: ¿qué te daré, maestro? Te diste tú por mí. Menos daré de lo que obtendré, o todo daré a ti. Cristo, mi Salvador, te diste tú por mí. Tu hogar dejaste allí para morir por mí. ¿Qué te daré, maestro? Te diste tú por mí. No la mitad, mas todo mi ser, yo lo daré a ti. De manera que, hermanos míos, hermanas, ofrezcamos nuestro holocausto espiritual hoy mismo, porque a Dios le agrada y le complace. Amén. Oremos. Gracias por tu palabra, Señor. Hoy hemos sabido que tenemos que ofrecernos en holocausto espiritual. Ofrecer nuestra vida total a tu servicio. Una vida limpia, santa, que te agrade. Una vida que sirva a los demás. Una vida útil en tus manos, Señor. Bendito seas por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Todo lo que hay dentro de nosotros necesita ser cambiado. Digamos al Señor: renuévame, ya no quiero ser igual. Himno número 466, renuévame. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Tendremos la oración por los enfermos a cargo del presbítero Manuel Martín.
Amados hermanos, elevemos una palabra de oración a favor de nuestros hermanos enfermos. Padre bendito, en este momento acudimos a tu altar de misericordia a favor de nuestros hermanos enfermos como la hermana Marisol Domínguez, la hermana Matilde Herrera, la hermana Teresa Jiménez y toda su familia, y por el esposo de la hermana Rosalinda. Señor Dios Todopoderoso, te pedimos que tengas misericordia de nuestros hermanos. Están luchando por recuperar la salud. Sabemos que hay momentos difíciles, cuando parece, Señor, que no hay remedio, pero eres Dios grande y poderoso. Levántanos, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra confianza en ti. Así oramos de igual forma por nuestros hermanos de otros lugares que están luchando para recuperar la salud. Que tú, Señor, bendigas todas nuestras familias, nuestros hogares. Manda de los altos cielos tu bendición y pon fin, si así lo quieres, Señor, a esta pandemia, a este tiempo de prueba y de enfermedades. Tú seas glorificado, tu poder sea manifestado, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, finalizamos nuestra adoración al Señor en este día, dando gracias a Él por la bendición que nos dio de adorar juntos. Les invitamos a orar por nuestros hermanos enfermos. Hay muchos hermanos enfermos aún dentro de nuestras familias. Oremos, hermanos, por ellos. Ofrezcamos al Señor nuestro sacrificio, sirviendo con fervor, diligencia y con esfuerzo, con un corazón generoso. ¿Qué podemos darle al Señor si Él todo lo dio por nosotros? Démosle nuestro ser en sacrificio y servicio. Cantemos el himno 541, ¿qué te daré, Maestro? Si es la voluntad del Señor, el próximo domingo estaremos juntos alabando su nombre. Dios les bendiga.